Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y como saben soy médica y la creadora de este espacio. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hace parte de lo que yo considero que se puede utilizar como una estrategia para mejorar nuestra apariencia, nuestra visibilidad en redes sociales, que tiene que ver con la parte profesional y consiste en los podcasts. Y quiero contar una situación personal. ¿Cómo me metí yo en el mundo de los podcasts? Resulta que estábamos en cuarentenas. Las personas que me conocen por offline, o sea, en la vida real, saben que pues pertenezco a una institución que realiza actividades que son consideradas dentro de dos áreas diferentes y que hacen parte de lo que se considera la primera línea de lucha contra COVID-19. Así que los profesionales en salud que andábamos metidos en todo este cuento, pues teníamos que salir de alguna manera a obtener alguna manera de evasión de la realidad que no fuera ni drogas, ni alcohol, ni en sí. La mejor forma de obtener una evasión de la realidad, desde mi perspectiva, siempre han sido los números. Y pues empecé con un podcast muy sencillo, muy artesanal. Bueno, en fin. Y con el tiempo pues perdí las contraseñas, así que tuve que empezar con otro. Pero de todas maneras en mi página web pueden encontrar los dos. En fin, vamos entonces ahora sí a explicar. Resulta que el podcast consiste en contenidos grabados en audio que se transmiten en línea y pueden ser grabados en diferentes formatos como cuáles, como por ejemplo las entrevistas o los conversatorios, y tratan sobre un tema específico. Por razones que vienen al cuento del contexto histórico. Ahorita es mucho más fácil que antes, ¿sí? Pero tienen mucho parecido con los programas radiales y ahorita vamos a hablar sobre su antecesor, que vendrían a ser eso, los programas radiofónicos. Entonces, son fáciles de hacer. El mío, pues los míos obviamente van a tratar sobre salud, belleza y bienestar. Pero en sí la facilidad se debe a una razón mucho más importante, que consiste en el contexto histórico en el cual se están desarrollando. Entonces, en la era digital, o sea, cuando hablamos de era digital, hablamos de tecnología digital que reemplaza a la tecnología radial. Entonces, esto hace que no tengamos que estar dependiendo de una tecnología de frecuencia, porque acordémonos que el radio tiene que ver es con frecuencia. El otro es que los tiempos, antiguamente el reportaje o la entrevista o el conversatorio que se quería obtener, la noticia, la persona tenía que esperar el momento en que se presentaba ese contenido y pues tenía que estar durante todo el programa radial solamente por un segmento de este programa. Actualmente pues entonces se baja el contenido y pues obviamente lo puede revisar cuantas veces quiera. Y lo otro pues también tiene que ver con los gustos, ¿no? Porque se consume lo que le gusta a las personas, se consume y es sobre ese tema y no más. Y si quiere puede volverlo a repetir una y otra vez. Claro que aquí cuando hablamos de gustos también podemos estar hablando de necesidades, ¿no? Estamos buscando información, estamos consumiendo información. Entonces, estas tres características generan algunas situaciones que son de impacto, unas características o unas importancias derivadas pues de esto, y es que hay una democratización de los contenidos. Entonces ya no solamente la persona que tiene una bonita voz o que tiene algo especial que decir va a hablar en su calidad de locutor, como ocurre en los programas radiales. También se desarrolla una técnica para la expansión de nuevos formatos, porque pues ya ustedes se habrán dado cuenta que no solamente es la parte de entrevistas sobre un tema o los mismos conversatorios. Vamos a poner ejemplos locos, por ejemplo, podcast de tarot o podcast de el equivalente a una radionovela o podcast de libros, ¿verdad? Y tenemos aquí
que hace parte de las herramientas del marketing también. Entonces, obviamente aquí yo pues coloco esta fotografía, esta diapositiva referente a productos cosméticos. Yo puedo generar mis propios productos cosméticos. Porque no todo en la vida tiene que ser marketing en los programas en los programas de YouTube, ¿verdad? Esto es general, esto es para explicarles a ustedes. Entonces, vamos a hablar ahora sí un poco de lo que son los programas radiales. Y no sé si ustedes lo sepan, yo creo que sí, tampoco están tan viejitos, tanto los niños como los adultos, no están tampoco tan bebés como para no saber que existe algo que es el radio, y que esta tecnología de radio consiste en frecuencias que van a una máquina que produce un cambio de onda, y que permite que a través de un aparato de radio llegue a las casas. Entonces, resulta que los programas radiales eran segmentos, o son más bien, son segmentos de contenido destinados a la transmisión por radio. Puede ser una producción única o puede ser una serie. Y esto se basa en la tecnología de ondas electromagnéticas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las cosas evolucionan, se mezclan, se juntan, y pues también existe actualmente el radio por internet o el radio online. ¿Y qué esto en qué consiste? Se preguntarán ustedes. Hay una exhibición de un contenido auditivo con características propias de los medios radiofónicos, ¿sí? Es decir, vamos a tener un guión y vamos a tener un lenguaje muy característico, entre otras muchas características, ¿verdad? Esto pues hace que tenga algunas características importantes dentro de la comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que el emisor, o sea, el radio es importante, y más el radio por internet, porque el emisor y el receptor no se ven, pero se comunican, interactúan, a diferencia del radio, porque en el radio no se veían y lo máximo que se podía hacer era llamar por teléfono. Ya estamos hablando que es una tecnología antigua que implicaría tener un aparato de telefonía fija, ¿sí? La otra cosa es que la radio posibilita que el receptor se imagine lo que se está transmitiendo. Entonces esto hace que se cree sus propias ideas mentales. Ustedes no se han preguntado, por ejemplo, por qué sus abuelitos tenían o tienen muchísima más imaginación que sus papás. Y hay un cambio dentro de la tecnología en medio de estas dos generaciones que implica eso, ¿no? Entonces ya consumimos, los abuelitos consumían información radiofónica y los papás consumían información televisiva, que es otro tipo de tecnología. Y probablemente pues en mi grupo etario más chico pues tendríamos que hablar no de los abuelitos sino de los bisabuelitos, ¿verdad? Y en vez de los papás pues de los abuelitos. Ese cambio cultural es importante. Ahora, la información se transmite de manera inmediata, cosa que no ocurría antes, y llega a todos los públicos, y tiene un lenguaje que es mucho más estructurado, mucho más elaborado, mucho más rico. Pues la razón de eso es que tiene que generar la imagen mental, cosa que no ocurre con las tecnologías que, además de mostrar el sonido, también muestran una imagen. Ahora bien, ya tenemos claro este tipo de herramienta que para mí es supremamente importante dentro de lo que se consideraría como el grupo de herramientas de ver a una persona que tenga una imagen no corporativa, sino intelectual, o una persona con características empresariales especiales, puede ser hasta científica, o además de eso con un bagaje académico de importancia. Entonces,
ya podemos empezar a considerar como este tipo de armas o de herramientas que nos van a hacer ver y sentir como personas que tienen algún grado de no solamente familiaridad, sino de creación, de generación, de capacidades que pueden mejorar el perfil, que pueden aumentar el hecho de llamar a cierto tipo de público o a cierto tipo de usuarios o a cierto tipo de clientes. Entonces vamos a poner 2 o 3 ejemplos para que lo entiendan de manera así general y luego vamos a verlo desde la empresa. ¿Listo? Desde el ejemplo mío que es la empresa. Entonces, vamos a suponer un perfil para un cargo de profesor universitario. Sí, se requiere sí o sí que tenga ciertas habilidades, pero además de eso ciertos conocimientos para ese cargo. Dentro de esos conocimientos, ¿cuáles? Los de la materia que va a tener que dictar. Eso no hay que cambiarle absolutamente nada. Sin embargo, suponga que además de eso tiene la capacidad de llamar al público, 1 o 2, de generar ciertas expectativas que son importantes para su grupo de educandos. Entonces, ¿qué mejor forma de verlo que mostrando estas habilidades en algo público como lo pueden ser los podcasts, ¿cierto? Vamos a poner otro ejemplo, porque no es solamente dentro de la parte académica. Hay un elemento de interés, por ejemplo, en la parte política. Algunos perfiles requieren conocimientos muy específicos de lo que tiene que ver el manejo de empresas, el manejo de oficinas, de cierto interés en políticas públicas. Entonces, ¿qué mejor forma de tener las consideraciones o los principios o los conocimientos y verlos desde una perspectiva diferente a lo social que desde un podcast? Entonces, esto implicaría no solamente el hecho de generar el contenido, sino además de publicarlo. Pero vamos a poner un tercer ejemplo. Digamos que se requiere optar por un título universitario de un posgrado. Vamos a suponer un doctorado o un postdoctorado. Y hay dificultades para definir a quién, porque hay 2 o 3 personas que están más o menos con los mismos niveles, con las mismas notas, etcétera. Entonces se requiere pues realizar una forma práctica de medirlo y esto pues genera esa posibilidad de aumentar digamos que en gran cantidad un perfil, no solamente desde lo académico sino desde lo laboral. Entonces pues ya tenemos clara algunas características de lo que es el podcast, lo que tiene que ver con su parecido y al mismo tiempo con sus diferencias con los programas radiales y por supuesto la importancia que tiene dentro de lo que uno puede colocar de material o de contenido en las redes sociales para mejorar el perfil profesional más que el personal, obviamente, porque sí existen podcasts que están dedicados a eventos personales, ya está bien. Sin embargo, pues aquí estamos tratando de que tanto los niños o adolescentes jóvenes que me siguen junto con las personas que son el otro grupo grande, que son los profesionales generalmente de la salud, esto no se lo enseñan en la universidad ni en los colegios, vean una excelente forma de poder mejorar sus perfiles para sus hojas de vida en caso de una futura posibilidad de un cargo, bien sea en el sector público o bien sea en el sector privado. Entonces, bueno, creo que en la otra semana voy a hablar sobre la parte que tiene que ver con blog. Sí, yo sé que antiguamente también hice un programa sobre blog, mucho más artesanal que el que estoy presentando, lo que les estoy presentando actualmente. Yo ya tengo más que mi blog, mi página web. Y esto yo creo que es el momento ya de presentarlo en sociedad. Supongo que lo presentaré la otra semana junto con el blog. Entonces espero que les sirva, espero que les guste. No se les olvide suscribirse. Si conocen a alguien que esté interesado o que requieran de esta información,
No se les olvide transmitirla. Y bueno, si les gustó y si quieren que siga haciendo cosas como estas, entonces no se les olvide a todos ustedes, yo les agradecería que me viralizaran. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias y adiós.